¿Qué tal amigos? Hoy me encuentro conversando con el analista político Ramón Morales Izaguirre, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, es candidato a la maestría en Artes Liberales por la Universidad de Harvard y ha recibido 2 certificaciones profesionales en Comunicación Empresarial y Relaciones Internacionales por la misma. Muchas gracias por permitirnos esta conversación, licenciado Ramón. Hola Nayeli, ¿cómo estás? Un saludo para ti y para todo tu auditorio. Para comenzar con este tema, me gustaría que nos explicara qué es la persuasión y cómo se relaciona en un ambiente político. La persuasión es una herramienta para gobernar, pero también es una herramienta para ganar la posibilidad de gobernar. En cuanto a su definición, la definición de persuasión es un proceso en el que se induce, se refuerza o se transforma un valor, una opinión o una perspectiva de las cosas. Los seres humanos son más fáciles de persuadir cuando se les persuade con aquellas cosas de las que ya está convencido previamente. Sus valores, sus emociones o las nociones de verdad que ya existían son los principales elementos para inducirle nuevas nociones. Y en política, la persuasión se utiliza para que los diferentes grupos de poder a lo largo de la historia vayan ganando el consenso popular para generar acciones de gobierno. Bueno, y retomando esta parte política, ¿cómo es que nosotros como ciudadanía podemos entender la manera en que nos persuaden? Muchísimas gracias por la pregunta, Nayeli. En verdad es una gran pregunta. Y bueno, quiero citar a un autor, Joseph Overton. Él desarrolla la teoría de la ventana de las posibilidades políticas y quiero explicársela a todo tu auditorio. Todo lo que nosotros pensamos puede ubicarse en un extremo dentro de un rango entre liberal, conservador, a favor, en contra, intervencionismo, liberalismo. Dentro de este rango de posibilidades se encuentra nuestra opinión. Ningún ser humano es completamente conservador en todas las cosas. Somos conservadores en unos temas y liberales en otras, ¿no? Incluso los más liberales en algunas cosas tienen algunas políticas en las que son conservadores. Entonces, cada uno de nosotros va haciendo su opinión sobre cada uno de los temas y sobre todo sobre los temas que impactan en la agenda pública. Pero siempre el gobierno tiene la ventaja de poder introducir nociones para oscilar la opinión popular. Entonces Joseph Overton explica lo siguiente. Todo lo que nosotros pensemos, ya sea a favor o en contra, puede estar en un rango. En los polos están las nociones impensables. Voceros impulsan nociones completamente inconcebibles que podrían parecerle aberrantes a la opinión pública. Adentro están las opiniones radicales. Voceros que generan opiniones que son bastante polémicas, sin embargo ya se habían escuchado antes. Dentro se encuentran las opiniones aceptables por la opinión pública. Dentro están las opiniones sensibles, en donde algunos voceros son mandados estratégicamente para convencer mercados electorales, y dentro están las nociones populares, es decir, lo que los votantes quieren, lo que aparece en las encuestas, y en el centro está la política pública, el status quo, la realidad como es. Entonces, la teoría de Joseph Overton dice lo siguiente: si tú quieres que la gente se convenza de una determinada noción, vamos a llamarle, por ejemplo, vamos a utilizar el caso de los matrimonios homoparentales en la Ciudad de México. Quiero pedir a todo tu auditorio que piense, ¿qué le pasaría a un profesor de una escuela que le diga en 2020 a un niño que se salga de su clase porque en su clase no quiere maricones? Seguramente despedirían al profesor de la escuela y llegarían personas de la Comisión de Derechos Humanos a cerrar la escuela. Pero ¿qué crees, Nayeli y todo tu auditorio, que pasaría con ese mismo profesor en 1960 que le diga a un niño que se salga de su clase porque en su clase no quiere maricones? Probablemente nada. Probablemente expulsarían al niño. Aristóteles en su retórica habla de la evolución del ethos. Todas las nociones evolucionan y la cultura evoluciona. Todos los pueblos a menudo cambian sus valores o sus representaciones sobre su propio pasado para reformarlo o abandonarlo. En Estados Unidos nosotros estamos viendo cómo la concepción de la vida del negro y de la defensa del Estado a la vida del negro está cambiando a gran velocidad. Bueno, ahorita, pero en el pasado había mucha brutalidad policíaca que pasaba completamente impune. Pero nosotros vimos en México
en 1997 entra el PRD con una nueva agenda de derechos sociales e impulsa el matrimonio homosexual. Al principio, esto era una noción impensable en México, impensable. Pero con la constancia y sobre todo la acción sincronizada del Poder Ejecutivo y Legislativo, había voceros que también planteaban nociones aceptables, otros sensibles, y la bancada impulsa la legislación sobre relaciones de convivencia, sociedades de convivencia. Estas asociaciones domésticas que permitían que dos personas que podían ser del mismo o de diferente sexo vivieran bajo un mismo techo con el reconocimiento del Estado. Entonces, mientras la población va acostumbrándose al debate sobre las uniones homoparentales, se introduce una legislación mucho más, digamos, en términos aceptables, no tan polarizada, las sociedades de convivencia, que empieza a acostumbrar a la población a la presencia de una idea. La ventana de Overton, la ventana de posibilidades políticas de Joseph Overton, dice que la gente no tiene que aceptar la noción en un inicio, solo tiene que acostumbrarse. Entonces, vemos cómo con el paso de los años, ya con una opinión pública muchísimo más acostumbrada a la idea, porque se ha debatido por años, de la unión homoparental, acepta que de pronto hay candidatos que luchan por una diputación o por una senaduría o incluso por un gobierno o una presidencia estando a favor de las uniones homoparentales. En algunas candidaturas hay que ser mucho más conservador, sobre todo la presidencia. Por eso nosotros vemos como Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto eran muchísimo más moderados en su posición. Andrés Manuel incluso llegó a decir esto, que se vota en los estados y que sean los estados los que tomen la decisión, porque él no quería polarizar a una población que no estaba completamente sensibilizada sobre el tema, pero candidatos a diputados, alcaldes, etcétera, podían claramente presentar una iniciativa como esa si había distritos en donde ganaban de calle por utilizar nociones a favor de las uniones homoparentales. Pero para que esto se lograra tuvieron que pasar por lo menos 8 años, si no es con un poco más. Fueron moviendo la ventana de Overton de que fuera impensable hasta que se convirtiera en política pública más o menos en unos 5, 6, 7 años. Y ahora es una realidad. Lo que nosotros estamos empezando a ver es cómo se hace más normal el debate sobre la adopción homoparental, que ahorita la ventana se está sensibilizando mucho más a que sea, pues digamos, que les gusta aceptable discutir sobre el tema, pero ¿qué tal hace 45 años? ¿Cómo le hubiera ido a un candidato que propugnara porque los homosexuales pudieran adoptar? Sin posicionarnos a favor o en contra, solamente piensen en la psicología popular. Lo que dice Joseph Overton entonces es que a la gente se le tiene que persuadir, primero pugnando por las nociones radicales para que sean los líderes los que tomen posiciones más sensibles y los candidatos impulsen una agenda más popular. Entonces, primero haces que algunos voceros, y nosotros lo vamos a ver, por ejemplo, en el caso actual del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, están moviendo la ventana de Overton sobre muchos temas. En concreto, podemos ver la disminución de los salarios de los funcionarios públicos. Existen dos grandes voceros de nociones impensables, que son Félix Salgado Macedonio y Gerardo Fernández Noroña, que opinan en los extremos que aquella institución que no se cuadre desaparecerá. El propio Félix Salgado Macedonio declaró que si no, la Suprema Corte de Justicia no se adaptaba a este cambio, desaparecería. La idea es que estos voceros desaten la opinión pública y pongan el tema en el Vox Populi para que los opinadores del partido, que son Abraham Mendieta o Gibran Ramírez, empiecen a discutir estos temas y el presidente López Obrador tome una posición muchísimo más sensible y empiece él disminuyéndose el sueldo. Con esta inercia se logra que las demás instituciones, salvo algunos asesores o algunos trabajadores especializados del Banco de México, disminuyan todos su sueldo. En el gobierno de Enrique Peña Nieto vimos el mismo proceso. En una época en la que la sociedad estaba completamente en contra de la entrada de capitales extranjeros en el sector energético, a privatizar Pemex era un pecado mortal. Lo que hicieron es, entra Peña Nieto al gobierno, el PRI cambia su declaración de principios para reformar el artículo en el que estaba la posición del partido respecto a la industria de hidrocarburos y empiezan a impulsar una noción más liberal. Porque antes México era muy conservador en el mercado energético, ultra conservador y nacionalista. Ahora es liberal, completamente abierto. Este liberal, que hasta López Obrador es liberal. Es conservador con respecto a otras energías,
pero liberal en cuanto a la entrada de capital extranjero en el petróleo. Y eso se logró con un movimiento de la ventana de Obertón aproximadamente de 4 años, de 5 años, que hizo el gobierno de Peña Nieto con una etapa constante. Para todos los ciudadanos que escuchan esto, ¿cómo interpretar estos cambios? Generalmente, las posiciones radicales lo que hacen es normalizar. No porque se acepten, sino porque de pronto ya se había escuchado antes. Entonces, cuando una persona deja de tener miedo o reacción a una noción, empieza a ser más tolerante, pero a base de costumbre. No porque él haya sido de pronto, pues digamos, más accesible a la idea, sino porque se ha puesto esta noción en el debate público para normalizarla. Y entonces, los candidatos y el gobernante pueden tomar posiciones más sensibles y populares para llegar y mantenerse en el poder. Y con base en esto, bueno, la mayoría de la población ignora que está siendo objeto de una persuasión. Entonces, ¿cómo es que esta se relaciona con la eficacia de la ventana? Es decir, ¿cómo es que la ignorancia sobre el tema funciona para que la persuasión se lleve a cabo? Es un excelente punto. Y yo creo que es muy difícil de contestarla, pero la gran mayoría de los individuos, de nosotros como personas, pensamos que nuestras ideas son la normalidad. Es poco probable que una persona piense, no, mis nociones son demasiado radicales, yo generalmente pienso cosas que nunca pasarán. No, pensamos y normalizamos nuestras concepciones. Se le denomina, por ejemplo, el síndrome del falso consenso. Por darles un ejemplo, ¿quiénes de ustedes, de todo auditorio, alguna vez se ha cuestionado por qué el Hijo de Dios es hombre? ¿Por qué? ¿Porque otros hombres dicen que así es? Fuimos persuadidos a creer no solamente que el Dios es hombre, sino que Dios es hombre y es blanco. Y además se parece muchísimo a los Borgia. Les recomiendo a todo tu auditorio que vea retratos de la familia Borgia, de César Borgia, y vea el extremo parecido que tenía con Jesucristo. Pero un hombre nacido en Belén, en esa época, no podía ser de ojos azules, güero, de cabello largo y nariz respingada. Al contrario, se iba a ver como sirio, se iba a ver como judío, que es narices tupidas, cabello chino, ¿no? Y nariz arqueada. Pero se introduce una noción, el emperador Constantino autoriza en el Edicto de Milán que la religión católica sea la oficial del imperio, y entonces empezamos a ver todos los retratos de Jesús. Y esos retratos de Jesús lo ponen blanco y güero. Y de pronto llega una persona nueva, acaba de nacer, se introduce a la cultura y ve que ese Jesús ya es blanco y no se lo cuestiona. Un niño se hace adolescente, se hace adulto, se hace viejo y pues no sé, Nayeli, ¿cuántos años tienes y hace cuánto que te pones a pensar por qué Jesús es hombre? ¿Me doy a entender? Entonces, como lo tomamos por normal, no nos damos cuenta. Pero es las nociones nuevas las que requieren una transición más gradual. Pero tarde o temprano llegarán nuevas generaciones que se normalizarán en pensar eso. ¿Me doy a entender? Y entonces estas ideas normalizadas en algún momento también fueron producto de estas posiciones radicales que precisamente se encargan de normalizar las ideas. Exactamente. Hay diferentes fuerzas que se encuentran dentro y fuera de un país que tratan de impulsar a través del cabildeo y a través de la acción militar o económica para que las autoridades empiecen a normalizar nociones. Nosotros podemos ver, por darles un ejemplo, ¿por qué se combate el tráfico de drogas? En concreto, la marihuana y la cocaína, cosas naturales. ¿Por qué se decidió? Porque generan ¿qué? A Estados Unidos le conviene muchísimo, y esto está plenamente documentado, la decisión fue tomada por Henry Kissinger y por Ronald Reagan, posicionar a Estados Unidos en contra de las drogas y criminalizarla para que Estados Unidos pudiera mágicamente americanos se la arrestan. ¿Cuándo? Nunca se arrestan a los Mr. Smith, no, nada más se arrestan a los Guzmanes, a los Loeras, me explico, pero no a ningún Johnson. ¿Qué es lo que hace Estados Unidos? Se posiciona en contra
para poder arrestar a los narcotraficantes y quedarse con su riqueza de vuelta en Estados Unidos. Maravilloso movimiento de la ventana de Obertón. Pero ¿qué pasaría si de pronto un gobernante o una bancada se posicionara a favor de legalizar la cocaína? Y no solo eso, sino que ponerle un impuesto por el Estado y que el Estado regule su producción, manufactura y distribución. Y además te cobra un impuesto para terapia de adicciones. Eso sería un verdadero combate al crimen organizado y sobre todo a la venta de drogas. Pero Estados Unidos se ha encargado de impulsar una noción en la que esto se vea como algo clandestino para que ellos puedan seguir consumiendo drogas. Nunca se le arresta a ningún narcotraficante norteamericano. Es rarísimo ver eso cuando han visto un nombre de uno. ¿Me explico? Pero han hecho que sea normal entre nosotros ver que el tráfico de marihuana es ilegal. Pero adentro de puertas, en lo que se le denomina de hidroponía, y empiezan a legalizarla al interior. Y de pronto escuchamos a funcionarios del gobierno mexicano diciendo que ya es hora de legalizar. Eso es el movimiento de la ventana de Obertón. Hemos escuchado, hemos visto y los invito a consultar declaraciones de Marcelo Ebrard y de Olga Sánchez Cordero a favor de la legalización o de la despenalización de la marihuana. Pero para eso se tuvo que lograr que los Estados Unidos, con un clima nórdico, pudiera desarrollar el cultivo de marihuana dentro de muros y que ya pudiera participar en el mercado en ventaja, y ahora sí, que lo autoricen nuestros nuevos clientes. Ese es un movimiento de ventana de Obertón. Entonces, el tiempo en el que se realiza el movimiento de la ventana va a variar con base en lo controversial que resulta el tema. Es correcto, puede durar décadas. Lo mismo está sucediendo con los negros en Estados Unidos. Desde 1863, 64, 67, que fue la guerra civil, donde se les emancipó, hasta el derecho al voto que se le dio en 1965, como 100 años. Tengo entendido que fue Lyndon Johnson el encargado de terminar lo que Lincoln comenzó, 1865 por ahí, 1965. Tardó 100 años en emanciparse al negro hasta que se le dio voto. Y después nos vamos hasta el año 2008, en donde sale Barack Obama, y Barack Obama obviamente mueve la ventana de Obertón con todo, pero es ahora, con muchos años y con muchas generaciones en donde se ha normalizado que el negro es igual que el blanco, aquellas nociones por las que dieron su vida tantos soldados en la guerra civil en Estados Unidos, por la razón por la que mataron a Abraham Lincoln precisamente, ahora es porque las vidas de los negros importan. ¿Y existe alguna manera de acelerar este movimiento? Sí, qué excelente pregunta, Nayeli. De acuerdo con Joseph Overton, existen 3 fuentes para mover la ventana de Obertón. 1. Crisis. Toda persona que vive en la Ciudad de México, te lo puedo garantizar, es conservadora en el tema de construcciones. Los ciudadanos, debido a tantos temblores, queremos que las medidas de seguridad en las construcciones sean más severas y que haya responsables de obra que estén cuidando la calidad de los materiales debido a los grandes derrumbes y en los penosos temblores de 85 y de 2017. Cuando nosotros vemos una masacre como la de la mezquita en Nueva Zelanda, donde una persona entró con un arma de fuego y mató a varias personas, esa crisis desató que el gobierno introdujera la prohibición de armas de asalto en Nueva Zelanda y se prohibió. La segunda fuente es el liderazgo carismático, cuando el líder de un país personalmente mueve la ventana de Obertón. El caso más claro que puede ocurrir ahorita es cómo se posicionaba políticamente Enrique Peña Nieto contra la corrupción. Decía que era una cosa cultural, que era una cosa innata a México y que viene de ambos lados, viene tanto del gobierno como de la iniciativa privada. ¿Cómo se posiciona Andrés Manuel López Obrador respecto a la Constitución, a la corrupción? Completamente conservador y en contra. Entonces lo que vemos es que durante un gobierno la ventana de Obertón sobre la corrupción era muy liberal, pero ultraliberal, y en otro súper conservadora, para lo que sirve. Entonces, la segunda fuente es que el líder de un país se posicione constantemente respecto al tema. Lo mismo acabamos de ver ahorita con la discriminación, con la PRED, etc. El presidente, en una venganza personal por las ofensas que recibió su hijo por Chumel Torres y la nula acción de la CONAPRED, se desaparece el instituto y él le preguntaba a la población, hago la pregunta, ¿quién conocía de CONAPRED? Entonces empieza a normalizar que desaparezcan órganos, está planteando el debate él personalmente para poder absorber las atribuciones desde gobernación de muchas otras cosas. La tercera fuente de movimiento de la ventana de Obertón se le denomina persuasión gradual.
y es cuando los funcionarios del gobierno en diferentes estados, en diferentes partes, tanto legislativo, el ejecutivo, judicial y burócratas, empiezan a inyectar la opinión en diferentes medios de comunicación. La persuasión gradual fue lo que nosotros vimos, por ejemplo, con el matrimonio homosexual en la Ciudad de México. No se le puede atribuir a una persona, son un conjunto de movimientos y de legisladores y de gobiernos que van moviendo gradualmente la ventana. Estas tres fuentes mueven la opinión pública hacia lo liberal o hacia lo conservador. Entonces, ¿usted afirmaría que esta última parte sobre la persuasión gradual está estrechamente relacionada con la teoría de la aguja hipodérmica? Es correcto. La aguja hipodérmica lo que plantea es una parte de lo que la ventana de Overton conoce. Es decir, la teoría del modelo de inyección también se le llama. Lo que plantea es que es el gobierno el que introduce como una inyección estas nociones. Pero la gran crítica que se le hace al modelo hipodérmico, al modelo de inyección, a la aguja hipodérmica, es que supone que las nuevas nociones son aceptadas súbitamente por el pueblo, cuando realmente lo que dice Joseph Overton es, se necesita que sean introducidas por el gobierno, sí, pero para que la gente las empiece a normalizar. Y ya después, con el tiempo, comienzan a ser más aceptadas y después convertidas en política pública. Pero las dos teorías, la ventana de Overton, que tendrá más o menos de tener desde los 90s, y el modelo hipodérmico es muchísimo más viejo, son teorías complementarias. Dentro de toda esta parte de la persuasión y retomando un poco esta parte del papel de los gobernantes, cuando se habla de esta ventana, ¿se trata de hacer quedar al gobernante como ahora sí que el bueno? Pues mira, es un extraordinario punto. A menudo es el gobernante el que tiene que cumplir con una determinada agenda para satisfacer las lealtades de ciertos grupos de poder que lo llevaron ahí. Nosotros podemos ver cómo Andrés Manuel López Obrador es muy conservador en materia de energías renovables, precisamente porque los conglomerados económicos de energías renovables no lo pusieron en el poder. Hay que proteger a la industria nacional, que es Pemex, para que ésta le dé ingresos al Estado. Pero tú pregúntame, ¿cómo va a ser la opinión pública de 2052? Es más corto, 2028, sobre Andrés Manuel López Obrador y su actitud contra las energías renovables. Seguramente será de muchísimo rechazo, pero en perspectiva, ahorita es difícil que se le critique a López Obrador por estar en contra de las energías renovables, pero porque está sucediendo en función de una opinión pública que pues está más a favor de él y es más leal a él. Pero en el futuro seguramente será muy criticado por haber detenido la llegada de nuevas energías renovables. Y para concluir, sabemos que el uso de noticieros es una herramienta pues muy útil para acostumbrar a la gente a estas posturas tan radicales. Pero me gustaría saber cuál es el papel de las telenovelas, es decir, ¿realmente funcionan? Quisiera, si me permites, mostrarte un fragmento de la telenovela Corazón Indomable, publicada en abril de 2013, y tú me dices ahorita qué opinas. Vamos a verlo. ¿Algún inconveniente, señora? No pensé que un extranjero tuviera propiedades en esta isla. Sí, y nosotros felices de que así sea. Tristes estaríamos de no haber inversiones de fuera. ¿Por qué? Porque los lugares prosperan con el talento de todos, nacionales y extranjeros. Pero los extranjeros se llevan las divisas, ¿no? Las divisas van y vienen. Por lo que se refiere al Emir Karim, prácticamente las deja aquí, porque aquí se las gasta. ¿Usted lo conoce? No tengo el gusto. Es un hombre admirable. Como un príncipe, ¿no? ¿Y qué hombre no se siente la gran cosa? Lo que pasa es que no todos tenemos poder y fortuna. Sí, eso debe ser. Bueno, cada día se aprende algo nuevo, ¿no? ¿Y oye usted qué aprendió? Pues que en verdad son necesarias y convenientes las inversiones extranjeras. No lo dude. Sin menospreciar las nacionales, claro. Bueno, gracias por todo y buenos días. Pues como podemos ver nosotros en este fragmento, se empieza a normalizar la entrada de capitales extranjeros, pero este movimiento sucedió meses antes, esto fue abril de 2013, para que en agosto de 2013 Enrique Peña Nieto empezara a mandar mensajes a la nación en favor de la entrada de capitales en la industria de los hidrocarburos. Lo que vemos es cómo se trata de mover
normalizando una noción en el hogar. Y la gente, como está buscando entretenimiento y no es crítica al tipo de cultura que ven las novelas, empieza a aceptar que se hable de inversión extranjera, pues nadie se opone, bueno, pues vamos a aceptarlo. Y entonces el presidente llega y toma una posición más sensible cuando la opinión pública empieza a aceptar estas nociones. Por supuesto que las telenovelas en México han sido un gran efecto normalizador de valores. Y también Disney y las series, en casos muy reconocidos, cuando había una crisis en la credibilidad de los periodistas en los años 60, comenzaron a persuadir los periodistas a las agencias de cómics, Marvel y Detective Comics, para que sus principales personajes fueran periodistas y levantar con ello la respetabilidad del oficio. 3 grandes ejemplos. Clark Kent, Superman, es periodista. Peter Parker, Spider-Man, es periodista. Y Brock, Venom, también es periodista. Esto es parte de un movimiento coordinado en esas décadas para aumentar la popularidad de un gremio que era muy mal visto en ese época. Lo mismo estamos viendo con el auge de heroínas en las televisoras, que tienen como objetivo detener esta noción de que la mujer es el sexo débil. Ahora es muy común, sobre todo desde la llegada de Mulan en Disney, ver personajes como Merida en Brave, como la Mujer Maravilla y una gran cantidad de heroínas que son muy propensas a la violencia. No violentas, pero entran en situaciones de acción y de intercambio de violencia para introducir una nueva concepción de roles de género. Se está cuestionando la masculinidad y están cambiando los patrones y roles de género mientras nosotros lo vemos. El objetivo es mover la ventana de Overton para que nuevas generaciones la normalicen en políticas públicas. Pues muchísimas gracias, licenciado. Y a manera de conclusión, ¿podría afirmar que estamos constantemente sometidos a un proceso de persuasión? Todos los días, sobre diferentes temas, la ventana de Overton en diferentes temas se va moviendo. Energía, guerra, raza, derechos sociales. Todo el tiempo esa ventana se está moviendo. Nosotros estamos viendo justo ahorita cómo hablar de chistes racistas está prohibido. Cualquier comentario de chistes de negros, vimos cuando la empresa Marinela, creo que fue, le cambió el nombre del negrito a Nito, precisamente porque la ventana se está moviendo. Como Aristóteles lo decía, el ethos se mueve, la cultura y la opinión popular van evolucionando. Y sí, todo el tiempo estamos sometidos a procesos de persuasión. Pues nuevamente gracias por permitirnos esta conversación. La verdad es que es algo muy satisfactorio poder hablar con usted. Gracias a ti y un saludo para ti y para todo tu auditorio.